continuación de la clase del día de ayer. El tema en general es introducción al diseño de equipos para el diseño de plantas industriales. Quiero dar la bienvenida nuevamente a la ingeniera Yamila Yuque Jurado para que pueda complementar sus clases. Ingeniera Yamila, la sala es suya. Buenas noches. Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniera. Ok. Como ven, es harta información y esto es lo mínimo todavía que se abarca en lo que es diseño de plantas, ¿ya? Y específicamente en diseño de equipos. Tenemos un montón, lo que es el diseño de equipos, diferentes equipos. Así es que difícilmente podemos ver todos estos equipos, ¿ya? Pero si tuvieran consulta o alguna duda sobre cualquier equipo en particular, pues Heidi o los de la sociedad científica tienen lo que es mi contacto y yo podría proporcionarles de dónde pueden guiarse para diseñar, si es que están haciendo proyecto de grado o van a hacer y demás, entonces no duden en consultarme. Ok. Una consulta más. A veces no estoy al tanto de los mensajes o de las preguntas que se tengan. No sé si la comisión ahí me dice, ingeniera, hay una pregunta, entonces me detienen y la puedo responder en su momento. Sí, ingeniera, vamos a estar atentos. Ok. Continuemos. Como se ha visto ayer, hemos visto lo que es el diseño de un reactor, ya bueno, de un reactor básico, y eso que ni siquiera era enchaquetado y demás. Es uno de los más comunes usados en lo que es la parte de ingeniería, ya sea alimentos o sea químicos, industrial, ambiental y demás. Pero existen lo que son los otros equipos de separación que lo vamos a clasificar de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí está el resumen total de todos los equipos que podríamos nosotros usar en la parte de ingeniería. ¿Cómo lo vamos a dividir? En esta columna te dice el compuesto mayoritario que se tiene de la mezcla, el fluido y demás, ¿ya? Y en aquí lo que es el compuesto en menor cantidad. Por ejemplo, para separaciones sólido-sólido están lo que son las trías, los tamices o los cribados, los hidrociclones, clasificadores, las gigas, bateas que antes y que también se siguen usando lo que es en la minería, las centrífugas, los de sistemas de flotación, por sistemas de separación por densidad del medio, separadores magnéticos, electrostáticos, que lo vamos a ir viendo, pero muy rápido, como para qué es, qué sirve y demás. Como han visto, cuando tenemos mezclas, es complicado seleccionar cuál de estos me conviene o cuál de estos yo debería usar para separar ya sea sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-sólido y demás, ¿no? Entonces, esos criterios tienen que ir adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, obviamente, em, y mucha información bibliográfica. Lo importante para el diseño de plantas siempre es la información bibliográfica que se tiene. Ya he dicho, no se puede diseñar una planta sin previos datos teóricos, ya sea a nivel laboratorio o a nivel piloto o basic. Sí o sí yo necesito esos datos para hallar tiempos de residencia, condiciones de operación, para hallar rendimientos, todos los parámetros que yo requiero. No se puede obtener al momento de diseñar una planta industrial. ¿Por qué? Porque te va a salir como que no es factible o que necesitas esto y esto, aquello. Vas a tener que... Es como poner a prueba la planta.
Puede que sí funcione y puede que no. Entonces, para evitarse eso, siempre tiene que hacerse por escalas, como hemos visto, escala laboratorio, batch, piloto y posteriormente la escala industrial. Ok, también están lo que son los compuestos, digo, los equipos de separación líquido, que en su mayoría está, y sólido, que están los espesantes, los hidrociclones también aquí se pueden usar, los clarificadores, los filtros, las centrífugas, los cristalizadores, los evaporadores, reactores de precipitación, también se puede usar lo que son las membranas, la ósmosis inversa, o columnas de intercambio iónico o columnas de absorción, ¿ya? Pero si en, ¿dónde está? ¿Qué más? Si el compuesto mayoritario para un líquido, se utiliza lo que son decantadores, los colecedores, los de extracción con disolventes, los sistemas de lixiviación, también son los que son los cromatógrafos, que son equipos como similares a los de absorción, o las columnas de destilación, ¿ya? Y todos estos. Aquí ustedes lo pueden ver cómo se subdivide el equipo, de acuerdo al componente en mayor cantidad y en menor cantidad, ¿ok? Eh, Están los equipos de separación gas-gas, como han visto, ¿no ve? ¿Cuál es la función de separar componentes gaseosos? Por ejemplo, esto es común en lo que son en el área petrolera o en manejo de gases como metano, butano, propano y otros, ¿no? También lo que son purificación de gases, tratamiento de gases o, y diferentes procesos. Ok, ¿qué es lo importante para la separación de un gas-gas? Todos deben recordar qué es lo más importante para un fluido gaseoso. Tenemos que tener condiciones termodinámicas, específicamente la presión y la temperatura. Yo con esos dos parámetros puedo controlar si se va a separar en qué condiciones por la diferente presión parcial de cada gas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se maneja en los equipos de separación gas-gas. También recalcar que es necesario tener lo que es transferencia de masa, lo que es en este caso la difusión de materia, la composición del gas que se tiene que tener como dato exacto y calculado, por eso es importante lo que es el balance de masa. Si yo me he equivocado en determinar la composición inicial o final, la cual va a salir mi gas, pues ya está mal tu equipo. O sea, si has calculado tus condiciones de balance erróneamente, vas a diseñar un equipo, ok, pero para esas condiciones, que si han sido erróneas, no va a salir lo que tú en realidad esperabas. Y un pequeño error, un pequeño cálculo puede costar ¿cuánto? Miles y miles de bolivianos que infiere haber comprado o haber armado el equipo. Ok, de los equipos más comunes de la separación de gas-gas está lo que es las torres de absorción, ¿ya? Todos recuerdan lo que es la absorción, ¿no ves? La separación de gases o de un fluido utilizando lo que es un tamiz o un absorbente, puede ser un tamiz molecular y demás, que va a atrapar cierto componente del gas y va a dejar pasar el gas inerte que digamos. Y después hacen lo que es la desorción y vuelven a hacer un ciclo de nuevo. También están en común lo que son las membranas, igual, esto tiene una similar aplicación que los torres de absorción, ¿ya? Pasa el gas a través de una membrana que por lo general son polímeros o de un material un material de plástico o combinado también, ¿no? Con diferentes
no sé, características del gas que queremos atrapar, del componente que queremos atrapar. Pero por lo general las membranas de separación solo pueden soportar temperaturas por debajo de 100 grados centígrados. Ya si supera eso no es factible, porque son polímeros los que se usan. Otro, como decía, el principio básico de separación gas-gas está lo que es el equilibrio de fases, o sea, la composición de la alimentación. Eso mucho infiere lo que es la temperatura y la presión para yo definir qué equipo voy a utilizar, si voy a usar una torre de absorción, una torre de una membrana, una torre de absorción o de adsorción, va a depender mucho de eso, de cuánto es la composición inicial y el equilibrio de las fases. Lo mismo también infiere lo que es la densidad diferencias de densidad. Todo, ¿no ve? Con la presión y la temperatura nosotros podemos manejar cuál de los gases es más, tiene menor densidad y cuál se va a separar por la parte superior, por la parte inferior y demás. La cinética de transferencia de masa es importante. ¿Por qué? Porque con eso yo voy a determinar el tiempo necesario para lo que es mi equipo, o sea, cuánto va a tardar en, por lo menos en separarse este compuesto gaseoso del resto, y si haya lo que es, por ejemplo, en las torres de absorción, hallamos lo que es el tiempo de ruptura, hasta qué punto se llega a saturar lo que es la absorción del compuesto que deseamos separar o que deseamos retener. Por eso es importante lo que es la difusión de la masa para determinar lo que es este tiempo de ruptura. Yo con el tiempo de ruptura ya puedo hallar lo que es el tamaño de mi recipiente, porque todo flujo, toda entrada a cualquier recipiente siempre es kilogramo por tiempo, metro cúbico por tiempo, caudal, o sea, en unidades mol, unidades de masa, unidades de volumen y demás, pero en función del tiempo. Y yo con el tiempo de residencia o el tiempo de permanencia, el tiempo de reacción y demás, determino cuánto va a tardar en realizar el proceso y en base a eso yo voy a diseñar el tamaño de mi equipo. Importante. Esos datos yo ya tengo que tenerlos calculados. Si no tengo datos teóricos, se busca lo que son las isotermas o diagramas de equilibrio de cualquier tipo de esas mezclas, que al final te va a servir para determinar dicho tiempo de ruptura, tiempo de reacción y demás. Y para evitarnos lo que es estos balances, no sé si se acuerdan, bueno, en particular para mí eran muy tediosos lo que eran los balances de destilación, de absorción y demás, porque ya tenías que calcular todos los balances de masa, de energía, ya el número de platos, o si era de torre de relleno, lo que son el número de elementos de transferencia, y era pues costoso hacer lo que es el balance de materia y energía. Pero para evitarnos eso, nosotros simplemente con las condiciones iniciales de que se tiene de el caudal inicial, la composición inicial, presión, temperatura, nosotros podemos hacer lo que es el balance en los programas, ¿no ve? Por eso es importante aprender lo que son programas como el Aspen, el HYSYS, también está el Class o el Flowmaster, que esto pueden descargar o aprender a utilizar, porque con la práctica uno va aprendiendo, ¿ya? Yo les recomendaría que si es que están ahorita, ven que hay cursos respecto a esto, pues de una se inscriban, porque les va a ayudar mucho, eso sí se los aseguro, ya sea a nivel industrial o a nivel académico. Ok, como mencionábamos, estaban las columnas de separación. ¿Cómo son las columnas de separación? Están las torres de destilación, las torres de adsorción, las de absorción, que significa gas líquido, ¿se acuerdan? Y que se utiliza para separar gas o mezclas gaseosas.
También están los ciclones que se utilizan por la fuerza centrífuga que se tiene, separar una fase gaseosa de componentes impuros de un gas, ¿vale? Para limpieza de gases por lo general. Así es que se puede utilizar lo que son los ciclones, que también son fáciles de diseñar, solo necesitamos las ecuaciones correctas para dicho diseño, ¿ya? Los intercambiadores de calor, que se utiliza importante para lo que es separación gas-gas también, en función de la temperatura, como has visto, va a depender de lo que es la densidad, viscosidad y demás, para que estos puedan separarse, uno que esté en la parte superior y otro en la parte interior, en el fondo, y separar. ¿Qué es importante en estos equipos? Aparte de la presión y temperatura, yo voy a verificar mi diseño de mi columna o de mi ciclón o de mi equipo de separación gas. Voy a verificar si va a servir, si va a soportar las condiciones, calculando lo que es la caída de presión. En la mayoría de estos procesos siempre se halla lo que es la caída de presión, la que puede soportar. Porque todo equipo ya tiene un máximo de caída de presión que puede soportar, ya está establecido, y hay un rango en el cual te dice, no, este solo soporta una caída de presión de 10.000 kilopascales, digamos, ¿no? Y tantos. Entonces, si yo sobrepaso ese nivel, entonces no va a soportar mi equipo o va a haber deterioro o no va a realizar el proceso que debería realizar. Este es un ejemplo de un separador de gas, pero así en general les digo, no es una tipo torre de absorción, ¿ya? En general está diciendo, no vamos a analizarlo a fondo, ¿ya? ¿Qué es lo que tú tienes que hallar para diseñar este equipo? Yo necesito hallar lo que es el diámetro del equipo, ¿ya? ¿Tengo el volumen? Sí, necesito el diámetro. La altura de la columna, ponte que esta es una columna de absorción, obviamente se necesita ya lo que es la cantidad de absorbente que voy a necesitar para yo separar el componente deseado, ¿ya? ¿Qué más? Si tengo el diámetro, puedo hallar la altura. Estas condiciones, ponte que estas alturas, los de absorbente inerte, ¿ya? Están establecidas. Ya son datos que, ponte que es, si mi diámetro es 2 metros, esa altura tendría que ser equivalente a 1 metro o a 500 centímetros. Ya está establecido y lo van a encontrar en lo que es en el libro de referencia que les dije, de Ray Sinot. Ponte que van a ir a las torres de absorción y ya está establecido. ¿Cuánto equivale esto? ¿Y cuánto? Ustedes ya toman la decisión de cuánto. Hay un rango. La decisión es de ustedes si poner de 1 metro o de 0,8 metros y demás, ¿no? El fondo toriesférico también ya lo hemos visto cómo se calcula. Si yo tengo ya el diámetro, ya yo puedo hallar. Las entradas y salidas ya son tuberías estándar que uno decide qué tipo de tubería voy a usar, ¿ya? Simple, entonces aquí mi único objetivo para mi flujo, para mi caudal es hallar el volumen, el diámetro y la altura, porque lo demás voy a ir hallando consecutivamente. Y aquí al final te da una mezcla en la cual se va sobre el metano, dice, en una absorbente de zeolita. Y ahí te da lo que es la cantidad absorbida y la presión. Con eso va ya lo que son condiciones de operación. Esta es una ecuación de balance de materia que ustedes lo han debido de ver, es entrada igual a salida de una torre de absorción. Eso es importante. Aparte que eso también quiero recalcar. Algunos hacen balance de materia, no solamente de un reactor, por ejemplo, o de un mezclador. De un mezclador, obviamente, no hay transformación química, no existe reacción química y demás. Entonces, siempre, siempre, si no existe lo que es, si está en estado estacionario o está lo que es, no existe reacción química, la entrada es igual a la salida, ¿se acuerdan, verdad? Pero si existe lo que es reacción química y no es estado estacionario y demás, es diferente.
y se toma todos esos parámetros. Importante, porque no es lo mismo hacer un balance de materia para una torre de absorción que hacer un balance de materia para una torre de destilación o una torre de absorción, ¿no ves? ¿Se acuerda? Ya, al final, ¿qué cosa haya? Con el flujo, con el caudal, haya la cantidad de metano que se está ingresando y la cantidad de metano que no ha sido absorbido, que se ha quedado en la columna, ¿ya? Al final haya eso con la pureza. Si lo ven, lo van a entender clarito. ¿Qué es lo que necesitaba este ejercicio? Determinar lo que es la composición del metano que no ha podido ser absorbida en el lecho. ¿Para qué? Para determinar cuánto de absorbente yo necesito para mi lecho y absorber la cantidad que está ingresando, ¿no ve? Ponte que el 40 está ingresando de metano y tiene que recuperarse en lo que es el 90%, sí o sí. Entonces, yo quiero un absorbente, la cantidad de un absorbente para que recupere todo ese metano o mi gas en particular, ¿ya? Y como tiene condiciones de equilibrio, utiliza lo que es con la composición inicial y final a las condiciones que te da. Te dice que a 25 atmósferas ingresa y va a salir a 2 atmósferas, ¿no? Y con eso haya lo que es los datos de equilibrio de cuánto ha absorbido eh, carga del absorbente en esas condiciones, ¿ya? Hace lo que es el balance para determinar que la cantidad del absorbente que necesito yo. Ese es el objetivo es ese, hallar eso. Con esa cantidad del absorbente haya lo que es el volumen como tal, ¿no? No sé si aquí está considerando la porosidad, es importante también considerar eso, pero aquí te dice que toda mi columna tiene que tener esta cantidad, 39.200 kilogramos, para poder separar el 90% de metano, ¿ya? Y como tengo la densidad del absorbente, hay lo que es el volumen del absorbente, ¿no ve? Te dice que esa columna va a tener ese volumen de absorbente. Yo ya tengo el volumen, entonces como es un cilindro, yo puedo hallar lo que es aquí, por ejemplo, está considerando lo que es un 20% de sobredimensionamiento, que he dicho que es importante aquí porque va a haber partes inertes para que existe lo que es un buen contacto, ¿ya? Siempre, porque esto es como ponerlo al 100% de su capacidad. Siempre tiene que haber un espacio por demás en cualquier recipiente, siempre. Y se puede sobredimensionar de un 10 a un 30% dependiendo del material que se está tratando. Aquí considera un 20% y al final determina que su volumen sobredimensionado, considerando lo que son las zonas inertes, es de 61,7 metros cúbicos. Usando la ecuación de un cilindro, hay lo que es el diámetro del recipiente, ¿ya? Aquí, considerando que el diámetro es igual a la altura, es una pequeña suposición, donde aquí está asumiendo que el cilindro es 4,1 y demás. Se puede considerar, inicialmente se puede considerar lo que es diámetro igual a la altura, una suposición, eso ustedes lo pueden decidir, si es pequeño o grande, como lo hemos visto ayer. Y esa es una pequeña suposición, es un diámetro aceptable, ¿ya? Haya lo que es el diámetro y ya con la ecuación haya lo que es la altura real que debería tener, ¿ya? Y esto es importante. No serán datos exactos, pero son los más reales posibles que tú tienes en comparación a lo que vas a escoger en un catálogo y demás. Entonces, yo con estos datos yo puedo ir a mi proveedor. Por lo menos mi torre de absorción tiene que tener estas condiciones, por lo menos. Ya lo demás se puede ir adaptando. Y así. Y después escoges el material, la chapa del material, el espesor eh, y todo accesorio necesario. Ponte que necesitamos, no sé, una compresora, necesitamos que sean dos equipos de absorción. Por lo general, siempre estos equipos se manejan en dos. Uno lo que es para cuando esté regenerando, se usa el otro. Y cuando esté usándose el otro se va a estar regenerando y demás. Ok,
Eso es en cuanto a gases, un ejemplo. Después están lo que son equipos de separación sólido-sólido, que aquí no vamos a ver mucho ejemplo porque esto solamente se basa en lo que es el tamaño de partícula. En la mayoría de los equipos de separación sólido-sólido se basan en el tamaño de partícula. Y están lo que son, por ejemplo, aquí te la puedes guiar fácilmente, que si tu tamaño de partícula es menor a 0.01, se puede usar este tipo de separadores, ¿ya? Lo que son por flotación con espuma o los separadores magnéticos que por lo general se utilizan para eliminar ciertos componentes, las centrífugas y demás, sí, también los hidrociclones y demás. Y en cuanto va aumentando el tamaño de partícula, entonces ustedes ya empiezan a usar lo que son otro tipo de separadores, por ejemplo, lo que son las trías, eh, lo que son ciclones, las gigas, las bateas que aún se siguen usando y demás. Ustedes con eso se pueden basar en lo que es la selección importante, si la naturaleza del sólido va a ser muy reactivo, va a ser si va a interactuar o es muy abrasivo con el material de construcción del equipo. Todas esas consideraciones se tienen que tomar. Aquí están lo que son, y específicamente para los tamices o los cribados, ya hay un rango, yo cuál de estos voy a utilizar para mi proceso. Entonces, como mínimo, yo tengo que tener el tamaño de mi partícula. Y puedo seleccionar qué tipo de cribado puedo usar, si son los de vibratorios, si son inclinados, si son de centrífugos y demás, que si son varios, entonces el que más te convenga a ti, o el más económico, el que tenga menos mantenimiento, el que se pueda mover fácilmente, o el que se tenga que no es tan complicado de reparar y demás, entonces se considera todos esos aspectos cuando se tienen varios equipos similares, ¿no? Ya también están lo que son los ciclones. Los ciclones son muy fáciles también de manejarlos, que en la mayoría se usan cuando es mezcla sólido-líquido, sólido-sólido, gas sólido, que lo van a ver en mucha aplicación este equipo, que también se puede diseñar. Existe lo que son las ecuaciones de diseño para esto. ¿Qué necesito yo? Es el flujo de alimentación, ¿ya? De mi gas, de mi mezcla y demás. Y ponte que si quieres separar dos sólidos, obviamente van a entrar con un transportador neumático, la mezcla de sólidos, y los de mayor tamaño van a ir cayendo hacia el fondo y los de menor tamaño van a salir por la parte superior con la mezcla de gas, ¿ya? Como yo diseño esto, se basa lo que es en la velocidad de alimentación, sí o sí se basa en eso, el caudal, y existe lo que es este tamaño de partículas también, y existen ecuaciones para determinar el diámetro del ciclón, el del cono, el de entradas de salida, y todo eso. Existen ecuaciones que ustedes fácilmente las pueden diseñar. Como mencionaba, estaban los separadores magnéticos, que se utiliza por lo general para separar sólidos magnéticos, obviamente. Los electrostáticos, que son igual para separar aquellos componentes que tienen propiedades eléctricas, ¿verdad? Que por lo general lo único que ustedes se tienen que basar para que sea una buena selección es el caudal de alimentación, ¿ya? Eh, los tiempos muertos que se tiene, el cuello de botella, el posterior paso que se requiere para esto. Y yo no tengo la necesidad de diseñar equipos que no necesitan tanta transformación química. Lo mismo, aquí no es tan importante. Si en caso existiera algo específico, entonces recién. Pero si no, básense siempre en lo que son los estándares que ya existen. Están lo que son los separadores por flotación,
que han visto eso que se utiliza un espesante para separar sólidos, ¿ya? Con lo que es aireación y el sólido con espuma es barrido por la parte superior y lo demás queda en la parte inferior. Que también se puede diseñar, claramente se puede hacer, pero si no es tan importante la etapa de como tal, entonces es preferible basarse siempre en lo que son los caudales de alimentación, las condiciones de operación, si va a haber lo que son condiciones externas, fuerzas externas. También están lo que son los equipos de separación sólido-líquido, que comúnmente son los filtros, ¿no? En su mayoría. Que también están otros equipos como por ejemplo las centrífugas, equipos de sedimentación, el proceso de secado, que obviamente separa lo que es un sólido de un líquido por evaporación. A ver. ¿Qué se toma en cuenta aquí? Importante lo que es el rendimiento de recuperación, el tamaño de partícula también infiere mucho, propiedades físicas y químicas de los componentes, como decía, densidad, la forma del sólido, la carga superficial, aquí sí infiere mucho cuando está en la selección de un filtro. También lo que es viscosidades, velocidades de flujo, condiciones de operación, que si son temperaturas elevadas, ya no puedo usar lo que son ciertos equipos, ¿no ves? Tendría que usar equipos con un mayor control de temperatura. Ok, entre los equipos están ¿cuáles? Los de sedimentación, que están los espesadores, los clarificadores, ¿ya? Que creo que la mayoría debe conocer. Los centrífugos, que están lo que son los hidrociclones, es la misma función del ciclón, que en vez de gas solamente entra lo que es un líquido, por lo general agua. Son los que son los centrifugadoras para separar, ¿no ve? Dos fases. El tamizado, ponte que hay mezcla líquida, entonces igual el sólido se retiene y el líquido pasa por lo que son las cribas. Los sistemas de filtración, el más común, que en toda industria se utiliza lo que es un filtro, ya sea por presión, por vacío por lo general, o filtros centrífugos, o por gravedad. También están lo que son los filtros prensa, que también se utiliza mucho en lo que son en varias industrias. Y por último, los secados, ¿no? Existen diferentes tipos de secadores. Están los que son secador de bandejas, de rotatorios, secadores de todo tipo. Aquí yo cómo puedo seleccionar qué equipo me conviene para separar mi sólido de mi líquido, ¿ya? Va a inferir mucho, esta es una forma de separar con el aumento de sólidos que se tiene. Si no es mucha la cantidad de sólidos, por lo general se utilizan filtros y centrífugas o los espesadores, ¿ya? Pero si va aumentando, se utilizan lo que son los ciclones o los clasificadores, también las cribas o los tamices. Y si aumenta más, obviamente, si está hasta casi, ponte que es pequeña la cantidad de líquido, entonces lo recomendable es usar un sistema de secado y ya después un sistema de clasificación y posteriormente. Eh, en particular los equipos de filtración. ¿Cuáles hemos dicho que existen? Los más comunes están el filtro prensa, que requiere lo que es la fuerza mecánica, ¿ya? Que se utiliza, por lo menos una gran mayoría de cristalización, ya que utilizan, siempre y cuando no tenga reacción química con el ambiente. Están lo que son los filtros de cinta, ¿ya? Los filtros de tambor, que por lo general es el más común usado para sistemas continuos en industria. ¿Que cómo funciona?
lo que es una malla, como el filtro, como cualquier filtro, está en forma de cilindro, es una malla de alguna, por lo general de un metal que tiene, o de un material fibroso, o también puede ser diferentes tipos, como por ejemplo, medios filtrantes, están los textiles sólidos, ejemplos como limpiadoras y demás, están los que son medios porosos, que puede tener material cerámico, metal sinterizado, también puede ser de metal, como has visto, como las mallas de tamiz, ¿no ve? Pueden ser de igual forma de eso. De plástico puede ser, si no son altas temperaturas también se puede utilizar. Tejidos que pueden ser naturales o sintéticos, que como usan en los antiguos, ¿se acuerdan? No sé si han visto. Láminas no tejidas, que son de papel o de celulosa, que va a depender de la aplicación mismo, ¿no? Los cartuchos, que por lo general son estos de aquí para el filtro prensa y demás, pueden usar lo que son fibras y demás, de diferentes tipos, hay un montón. Y eso también implica lo que es el diseño de un equipo de filtración. La selección del medio filtro es importante para... Y van a ver, van a encontrar, por lo general en catálogos que ya hay, diferentes tipos de materiales. Hasta en la elección y selección del equipo, ustedes van a ver, no es fácil escoger un filtro prensa o un filtro tambor, porque te va a decir qué tipo de medio filtrante necesitas. Va a haber un montón, como unos 100, te voy a dar de ejemplo. Sí, ¿de qué material? Entonces, tú sabiendo que tu reactivo no es corrosivo o que tu sólido no es, tiene ciertas propiedades y demás, entonces tú en base a eso seleccionas cuál te conviene de todos los medios filtrantes. Y en base también al tamaño de partícula, que aquí te da un ejemplo del rango que tú puedes usar. Este filtro, por aquí, por lo general, se empapa lo que es la solución, la mezcla, ¿ya? Y el sólido se queda en lo que es en la pared del cilindro, del recipiente, y internamente pasa lo que es el líquido libre de partículas, ¿ya? Es con un sistema de vacío, está succionando lo que es el líquido. Y con unas cuchillas hacen lo que es separar lo que es el sólido filtrado. Aquí también hay otra guía para selección de filtros, cual en base a mis condiciones de operación, ¿ya? Va a ser filtrado, si va a ser un filtrado rápido, filtrado medio, filtrado lento. Eso ya depende de mi proceso, porque yo ya estoy diseñando mi proceso como tiene que ser. Si tiene que ser rápido, si tiene que ser lento, a qué velocidad tiene que ser y demás. Ponte que te da con velocidad de sedimentación muy rápido, lento, lento, rápido. Te dice, ¿no ve? ¿Cuál? Y te dice que tú puedes usar un filtro tambor, un filtro tambor para estas condiciones. Si se puede usar para un filtro rápido, medio o lento. Yo puedo usar, por eso es el más comúnmente más usado los filtros tambor al vacío. De compartimento simple, hay unos que son dobles, doble tambor, tienen algunos filtros. Lo que son con el tipo de alimentación, si es superior, si es inferior, si tiene tipo de descarga, se utiliza tal, un filtro rápido y demás. Lo que son las bateas, los filtros de disco, los filtros de cinta. Hay diferentes, o sea, es un montón de equipos que ustedes pueden. Si ustedes buscan cómo diseñar lo que es un filtro tambor, van a encontrar información. La cuestión es tomar las decisiones necesarias para que tu filtro sea igual. No puedes, tú vas a ver, por ejemplo, en internet vas a encontrar diseño de un filtro de tambor tantos en México, pero no es igual en México que Bolivia. Siempre, siempre se considera presiones atmosféricas, presiones, condiciones ambientales de temperatura, la humedad en algunos casos, por ejemplo, para varios secadores la humedad
infiere bastante del ambiente mismo. Entonces, es importante considerar todo tipo de factores para el seleccionado y diseño del equipo en particular, por más sencillo que parezca. Ya estos ustedes se pueden basar en esto. También lo pueden encontrar en lo que es en el libro Galvin Toiler y Sinot, que les di al inicio y que si no tienen, igual la información se les va a pasar. Están lo que son los espesantes o los clarificadores, que no son complicados de diseñar, que ya existen también diseños estándares, pero ¿de qué tamaño yo quiero mi sedimentador? Si va a haber alguna reacción, algo va a ocurrir o mi producto como tal va a estar impuro, si es a la intemperie, si es con tapa, si es sin tapa y demás, a qué velocidad, cuánta potencia va a utilizar. Entonces, todos esos factores, porque hay diferentes, van a encontrar para el diseño de un clarificador que se basa netamente en lo que es el tiempo del sedimentado, la velocidad de ascendencia del sólido como tal. En base a eso, yo diseño mi recipiente. Y que van a encontrar mucha información respecto a eso. Los hidrociclones, como os mencionaba, estos se utilizan para todo tipo de aplicación, ya sea sólido gas, gas líquido sólido y demás. Como han visto que utiliza lo que es la fuerza centrífuga y la velocidad tangencial que utiliza para poder separar los que son los de mayor densidad en la parte inferior y los de menor por la parte superior. Eh, También están lo que son las centrífugas. Hay diferentes tipos de centrífugas, no solamente es una que conocemos. Hay centrífugas que se puede clasificar por el tamaño de partícula, ya una ultracentrifugadora o una de botello, digo, de cuerpo, de cuenco tubular, una centrífuga de disco por cargas, una centrífuga con cesto perforado, un decantador y demás. Como les menciono, hay miles. Por eso es que es importante cuál de todos estos me va a servir a mí y no va a inferir en lo que es mi proceso, ¿ya? Hay algunos que son tan fuerte la velocidad de centrifugación que puede destruir o puede dañar lo que es mi partícula. En un ejemplo, ¿no? Mm, ¿qué factores se toma aquí? Por ejemplo, yo, ¿cuál puedo usar? ¿Cuál me conviene usar? ¿Un sistema de sedimentación o un filtrado? Aquí te da un ejemplo, ¿no? Que los filtrados se utilizan para tamaños de sólidos finos, ¿ya? Y es recomendable usar lo que es un sedimentador si los tamaños de partículas son mayores a 150. Si son menores a 150 micras, pues tu tiempo de sedimentación va a ser enormemente largo, lo cual no nos conviene. Por eso siempre es escoger el más conveniente, el más económico. Por eso yo con mi tiempo de residencia, mi tiempo de reacción y todo lo demás, voy a definir lo que es mi cuello de botella, mi proceso y la cantidad que voy a producir, ¿no? Si es en menor tiempo, mayor cantidad. También considero si son tortas comprensibles, las tortas abiertas, si se necesita secar la torta, cuál nos conviene. Sí, por ejemplo, problemas de ruptura de cristales, como hemos visto, se puede usar un filtrado. Eh, Condiciones de presión o de temperatura va a depender de cuál no infiera con mi proceso. Los secados. El, Está lo que son los equipos diferentes. No sé si todos han visto, pero yo creo que la mayoría de ingeniería química, si no lo han visto, lo van a ver en operaciones unitarias 4. Bueno, no sé, en mi carrera se lleva esa materia en la cual se ve lo que son
Secadores, todos los secadores, ya sea el balance de materia, la selección, la aplicación mismo, el diseño de los secadores, de lo que son el secador de bandejas, el secador de lecho fluidizado, el secador rotatorio y otros, ¿no ve? ¿Y yo cómo voy a basar en cuál escoger? Si es discontinuo, si es continuo. Por ejemplo, los lechos de lecho fluidizado. Si no tiene sistema neumático de descarga, entonces va a ser discontinuo. Pero si tiene, entonces va a ser lo que es un proceso continuo. Pero ahí depende de cómo lo has diseñado tu proceso. Mm, el método de transporte también va a implicar mucho cómo va a ser. Si va a ser por transportadora de banda, si va a ser en forma rotatorio o fluidizado. El sistema de calefacción, o sea, el sistema de transferencia de calor, que infiere si va a ser por conducción, convección o radiación. El más común usado en lo que es alimentos son los secadores de bandeja, no sé si se acuerdan. Yo cómo diseñaba mi secador de bandejas. Necesariamente tengo que tener lo que es mi curva de secado, que está que el material secado en función al tiempo de operación. A ver, llega una curva de secado constante y secado continuo. Llega a un punto y yo con eso ya puedo determinar lo que es, qué tamaño podría tener mi secado en base a mi caudal, a mi área de transferencia de calor. Han visto que, no sé si se acuerdan, hay secadores que están de diferente forma. Puede ingresar lo que es el aire caliente, puede entrar de forma tangencial, puede entrar de forma axial, puede entrar por ambas direcciones. O sea, un montón. Pónganse que tendría que haber un curso específicamente para diseño de secadores, diseño de ciclones, diseño de filtros y demás. El secador de leche fluidizado también se utiliza mucho lo que es en el sistema de alimentos, que utiliza lo que es una fuerza de aire caliente, ya depende también de la temperatura, que es entrar con una compresora y hace lo que es suspender la partícula, ya, y seca todo el material, como que son las semillas y los granos y demás que se utilizan, que también se puede diseñar en base a lo que es la velocidad de alimentación del aire, que te dicen, ¿no? O sea, la velocidad mínima que debe entrar, en base yo a eso voy a diseñar cuánto es mi área de transferencia, el volumen que va a requerir, y con eso ya yo hallo lo que son el cono, la salida, la altura, el diámetro, y los accesorios que debería tener. O sea, ponte que si yo tengo un dato, yo puedo calcular los demás datos. El más común que se utiliza a nivel industrial es los secadores rotatorios, ¿ya? En industria alimentaria, en industria minera, en industria farmacéutica y demás, que es como un horno rotatorio, es la misma función, solo que el horno rotatorio lo único que ingresa es lo que es una flama directa. Y aquí lo que entra es el aire caliente, puede ser convección y también lo que es la la conducción y la convección en temas de transferencia de calor. Y como han visto, pues existen diferentes tipos de secadores rotatorios, así como los de lecho y demás. Yo puedo escoger mi secador en base a lo que es si necesita un encamisado, si es adecuado para el material de calor, si es apto para operar en vacío, si el tiempo de residencia de un ciclo. Ponte que si son muy largos, y yo creo que mi producto, se pone que tiene reacción con lo que es el ambiente o degradación, pues no me conviene usar este tipo de equipos. Tengo que usar un equipo que sea de menor tiempo de residencia, ¿verdad? Y lo mismo la capacidad de evaporítica que tiene lo que es cada secador. Ponte que los secadores por carga, como los de bandeja, los carcases y demás, te dice
cuánto es su capacidad evaporítica, qué tipo de método utiliza, si es conducción, convección o radiación, el tiempo total que va a tardar por lo general. Si yo no tengo, pónganse en el caso que si yo no tengo el dato de tiempo de secado a nivel laboratorio, pues se consideran estos factores que ya están establecidos dentro de ese rango. En caso de que no tuvieran, que por lo general es necesario tenerlo a nivel laboratorio. Como han visto, se puede separar y seleccionar de esta forma, que cumplan sus requisitos. Si no cumple, entonces no les conviene. Ponte que no me conviene mi secado por utilizando lo que es convección, entonces tengo que buscar sí o sí un secador que solo utilice conducción, o sea, que no tenga el contacto con el aire. Ponte que hay algunos reactivos que reaccionan con el aire, ¿no ves? Se oxidan, entonces no me conviene usar un equipo que utilice aire caliente o que haya contacto con el medio, ¿verdad? Y utilizan lo que son sistemas de vacío y solo utilizando lo que son eh, la transferencia de calor por conducción. Lo pueden ver a mayor detalle, que igual esa información se les va a pasar. Y aquí está lo que son la aplicación de los equipos de secado. También están los secados no sé si se acuerdan, los secados por aspersión, que por lo general se utiliza para lo que son productos viscosos, ¿ya? Por ejemplo, para hacer el café instantáneo usan lo que es una forma también de secar, es lo que es un atomizador entre el café y utiliza lo que es el aire caliente. Va a depender aquí mucho de la boquilla de aspersión, es como una ducha, ¿ya? Que entra en forma de gotitas, súper pequeñas. Ese tamaño de gota nosotros lo diseñamos en base al caudal de aire caliente que va a ingresar. Entra en contacto con el aire y pues ¡pum! Se seca instantáneamente el polvo y todo esto lleno de, del producto sólido. Se utiliza por lo general también para el secado eh, de la leche en polvo, ¿no ve? Que nosotros usamos. La leche líquida que se tiene, pues la hacen secar con un atomizador y la vuelven leche en polvo. Y aquí van a haber diferentes tipos de aplicaciones. Ponte que los secadores rotatorios, los de lecho fijo, ¿para qué son? ¿Qué puedo usar? Si me sirve, ponte que mi producto es un producto químico, es un producto plástico, no sé. Si mi producto es alimentos y demás, se puede usar lo que son las secadores tipo túnel o de cinta, ¿ya? Que igual con cinta transportadora. O los de lecho también son muy usados lo que son en tipo de alimentos. Los rotatorios también son utilizados en este tipo por ejemplo, para pastas, para videos. En una empresa que trabajaba utilizaban un secador rotatorio para lo que son no sé si se acuerdan, las corbatitas, los videos, una vez que esté eh, precocido, entonces la pasan a secar en lo que son secadores rotatorios. Y hay diferente tipo de, de seleccionar mi secador. Aquí te especifica cómo está tu producto, si está en pasta, si está en gránulos, si es una torta, si está en cristales, si está en líquidos en suspensión, a ver, como los que son esos sólidos en bosquejos, si son gránulos sólidos, si son cristales en cristales. Hay diferentes formas. Y no es la única, van a encontrar diferentes formas de seleccionar lo que es un secador, pero la mayoría se basa siempre en lo que son las propiedades de alimentación, el tamaño de partícula, cómo está la transferencia de calor, cómo quieres que sea, si es por conducción, convección o radiación también. Los equipos de separación de sólidos y sueltos, ¿cuáles son esos equipos? Que si lo vamos a ver son equipos repetitivos, ¿ya? Por lo general aquí están los cristalizadores, evaporadores y demás que se encargan de concentrar.
¿Qué se considera aquí para el diseño de estos equipos? La composición de sólidos, ya el tamaño, la densidad, la concentración, y en base a eso yo puedo decidir qué equipo voy a utilizar. Aparte, obviamente, el caudal del proceso para inferir en lo que es en la capacidad, en el volumen del equipo. Y propiedades como, por ejemplo, en una torre de intercambio iónico, necesito lo que son pHs, temperaturas, propiedades físico-químicas y cualquier parámetro termodinámico que sea necesario, pues lo tengo que tener a la mano, no lo puedo estar calculando. Aquí está, ¿dónde está? Y como mencionaba, para sólidos y sueltos, que por lo general son uno de la aplicación de estos es el evaporador, que se utiliza por lo general para concentrar una solución, ¿verdad? Y en particular para utilizar a un posterior proceso que es la cristalización, o, o también se puede usar para diferentes aplicaciones. Pero por lo general siempre se utiliza antes de la cristalización, o digamos para un jugo concentrado, ¿ok? Para jugos concentrados no ven el tema de alimentos, utilizan lo que son los evaporadores para llegar a la consistencia necesaria. Y sí, los evaporadores también se pueden diseñar, no sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto lo que es este tema de evaporadores, condensadores, intercambio de calor en operaciones unitarias. Dos, donde se ve toda la transferencia de calor, todo lo que es los equipos, todo el balance, el análisis, dimensionar los números de transferencia, que están los números de Freud, de Nusselt, todos aquellos que implican lo que es la transferencia de calor, que en la mayoría de todo proceso se utiliza. Y este evaporador es igual. Hay diferentes formas de evaporadores, ¿ya? Están los que son de película ascendente, descendente. También se puede diseñar similar a un cristalizador de cómo es la camisa de la transferencia de calor mismo, ¿ya? Es como un reactor, pero que tiene un sistema de alimentación de calor, ¿ya? O algún otro compuesto. Mm, ¿Qué se necesita para diseñar un evaporador? Necesito el caudal, la viscosidad mismo, ¿ya? Del alimento. Eh, la naturaleza del producto siempre es importante, siempre en todo proceso es considerar la naturaleza de mi producto. Si es reactivo con el ambiente, entonces tengo que hacer todos los cálculos necesarios, las precauciones necesarias para que no esté en contacto con el aire. Siempre. ¿Hay evaporadores al vacío? Sí, hay evaporadores al vacío que para que no estén en contacto que utilizan lo que es el tema de conducción, el tema de transferencia de calor, entonces no entra la convección y existe todo tipo de estos evaporadores o sistemas de transferencia de calor. ¿Qué más te dice la sensibilidad del calor al producto? Ponte que si mi producto es muy sensible al calor, ¿ya? No me conviene utilizar este evaporador o este, ¿ya? ¿Por qué? Porque este llega a unas temperaturas muy elevadas y puede destruir mi producto. Ponte que es un producto farmacéutico o alimenticio. Y si yo no selecciono el adecuado evaporador, puede que mi producto se va a degradar, se va a destruir y demás. Algunos, ponte que se incrustan, como la cristalización, ¿no ve? Se sabe impregnar en las paredes. Hay productos que sí hacen eso y no me conviene tener este tipo de evaporador, prefiero este que sea de menos mantenimiento y limpieza. Hay, también lo pueden leer, es mucha información. Como les digo, cada tema que estoy ahorita, cada punto que estoy viendo lo podemos em, ampliar para ver a mayor profundidad y entender cada parámetro del cual yo estoy hablando. No sé si todos están entendiendo, que espero que la mayoría sí lo esté haciendo.
También se considera si la disolución puede formar espuma. Ponte que mi, 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 mi producto puede generar espuma y puede generar lo que es una presión en el sistema, ¿ya? Y puede que exista algún problema, ya sea mecánico o de seguridad. Infiere mucho también eso. Y lo que es la transferencia de calor, si es directa o es indirecta. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo seleccionar un evaporador. Yo en qué me voy a basar, en la viscosidad y en materiales sensibles. También se puede basar si tiene espumas, si tiene incrustaciones, producción de cristales y demás. Se puede utilizar todas estas características para el más común es este, el evaporador de calandrina tubo corte vertical. También un evaporador con circulación forzada, que también es comúnmente usado. Uno de circulación natural para algunos alimentos que son sensibles, ¿no? ¿Dónde está? También se puede utilizar lo que son los evaporadores tipo tubular, largo, de película ascendente y descendente. Ya va a depender de si mi viscosidad es menor a 100, se puede usar. Si no, tengo que buscar otro. Y si, digamos, es sensible al calor, también. También está lo que es la cristalización. Un cristalizador es muy bonito de diseñar. Ya es un reactor similar al que hemos visto, solo que tiene un sistema de... Es como un evaporador y un reactor. Eso es un sistema de cristalización. Entonces, es similar a un reactor. Lo único que yo tengo que llegar es a la condición. Puede ser un cristalizador enchaquetado tipo serpentín, o puede ser un cristalizador encamisado o con convección, digo, con alimentación directa de calor, en la cual mi solución, mi suspensión y demás llega al punto de saturación, ya llega al punto de saturación y empieza lo que es la cristalización, ya sea con el aumento de temperatura o con la disminución de temperatura. Ponte que hay los sistemas de enfriamiento, ¿no ve? Reactores que hacen que mi solución está inicialmente a 50 y que mis cristales se van a formar a 20 grados centígrados. Entonces bajo la temperatura y pum, llega a su punto de saturación y ya empiezan a formarse los cristales. Y quedan precipitados en la parte cónica o en la parte toriosférica. ¿Ya? Aquí el más común es el fondo cónico, porque por la facilidad de descarga de los cristales para que no se queden en zonas muertas. Mm, Cuando yo diseño un cristalizador, no solo tengo que diseñar el cuerpo, ¿ya? Eso es la diferencia de un reactor. Cuando yo diseño un cristalizador, tengo que diseñar, aparte del cuerpo y el sistema de calefacción, tengo que diseñar el sistema de condensación del agua evaporada, tengo que diseñar qué condensador voy a usar, ¿ya? La capacidad del condensador, las bombas que yo voy a requerir, lo que es un compresor o cualquier equipo secundario que yo voy a requerir. Tengo que especificarlo, todos los componentes auxiliares que se requieren. Que se considera lo que es el caudal, la concentración, el rendimiento, distribución de tamaño de partícula y la pureza del producto, mucho infiere ese. Y si se requiere el aporte o eliminación de calor, como hemos visto, ¿no? Si se quiere enfriar, entonces no es recomendable este tipo de cristalizador, sino un equipo de enchaquetado, de encamisado para bajar temperatura, ¿no? Para enfriar. No sé si quieren algún break o continuamos y hasta donde se tenga que terminar el tema. O hay preguntas, tal vez no hay preguntas, no me he fijado.
Bueno, yo solo hay un comentario en el chat que pregunta si es que podríamos compartir los libros que usted mencionó en la presentación. Ah, claro, claro, lo puedo compartir. Justo al final lo voy a mostrar y de todas formas creo que, si no estoy mal, les van a compartir un enlace para que puedan descargar los libros y las presentaciones, si no estoy mal, Heidi. Sí, se va a crear un Classroom que se les va a compartir al final de la actividad, de la Ah, sesión, de toda la semana, al final se les va a compartir todo. ya. De todas formas, hoy al final de la clase les voy a compartir los libros que yo por lo generalmente me baso en el diseño de equipos y si es que no están todos, se les va a compartir la sociedad científica. Ok, como nadie me dice que pare, entonces voy a seguir. Para la selección Tal de vez, cristalización. tal ¿Sí, vez Heidi? pedirles a los participantes que no activen ninguna de las actividades que están en la llamada para evitar que las personas que están con celular o con tablet tengan dificultades al ver la pantalla, por favor. Gracias. Solo eso, ingeniera. Puede continuar. Ok. Em, Igual para la selección de un cristalizador, porque también hay diferentes tipos de cristalizadores, va a depender mucho de la aplicación, del tamaño de partícula y demás, que te especifica, ¿no? Eh, Cuál es la aplicación y los usos típicos para usar, si es un tanque, si va a ser con superficie raspada, si va a utilizar lo que es la magma circulante, o sea, con recirculación. La solución magma puede ir recirculando constantemente también. Y cualquier aspecto que se pueda ver. Yo me estoy basando en que todos conocen esos equipos y solo estamos recordando parte de la selección de tal y las consideraciones que yo debería tener para mi diseño de mi equipo. Quería ver, obviamente se puede ver de todos los equipos que estoy hablando, se puede ver un ejemplo de diseño, pero me llevaría pues una mayor cantidad de tiempo. Por eso estamos decalcando. Pero les voy a decir de dónde, cómo, qué libros pueden ver, leer, que en la mayoría están operaciones unitarias. Van a encontrar todo ahí para el diseño de equipos. Ok, otros serían los equipos de precipitación. ¿Qué serían? Prácticamente es un reactor, ¿ya? En el cual nosotros nos vamos a basar en la solubilidad, en la polaridad del disolvente, en la fuerza iónica que se tiene y con la alimentación de dos productos, entonces va a pasar lo que es la precipitación del producto, que sí tiene similar aplicación o similar diseño que un reactor o que un tanque, ¿ya? ¿Cuáles son los sistemas de precipitación o qué se considera lo que es el desalar o añadir un producto, ¿no? Una sal, como cualquier producto que infiera y ataque lo que es el punto de saturación, el punto de reacción, y ¡pum! Precipita todo por añadir algún compuesto en particular. Cambiando lo que es polaridad por adición de algún solvente, ¿ya? Puede ser metanol, etanol, y por ejemplo otro tipo de solventes, que, que no es el agua, por ejemplo, en particular. Si yo le añado lo que es metanol o etanol a cierta solución, entonces llega a un pH, a una condición en la que empieza a precipitar. Y como mencionábamos, el cambio de pH. Yo al añadir un ácido o una base, puedo hacer lo que es la precipitación, como lo hemos visto a nivel laboratorio. También es similar, un tanque solamente va a requerir bombas de alimentación, sensores de pH, sensores de temperatura, también una paleta de agitación y demás. Calor, por ejemplo, si se necesita transferencia de calor. Eh,
Y también si es que se necesita lo que son eh, precipitación por absorción, ¿no? Por adición de tierras diferentes como la caseína, gelatina, carbón activado y demás, que en particular se parece a los torres de intercambio iónico. Vuelvo a recalcar la separación de sólidos disueltos, también se puede usar lo que son las membranas, ¿ya? Un, ¿Cómo son las presentes de membrana? Son una tubería de mayor tamaño que está llena de un polímero y que hacen atravesar lo que es el líquido y la membrana retiene el sólido, ¿verdad? Y aquí se puede ver lo que es un ejemplo de la elección de la membrana. Y así es nanofiltración, ultrafiltración y el tamaño aproximado que se puede usar y la aplicación de la misma. Y como mencionaba, las columnas de intercambio iónico, que se basan principalmente en lo que es en el intercambio de ión o cation, en este caso, de la resina en particular. A ver, el intercambio, ¿y estoy recordando esto? Estamos recordando. Es como una columna de, como hemos visto, de separación de gas, ¿no ve? Una torre de absorción. Es similar. Es similar. Lo único que cambia aquí es que en vez del absorbente se utiliza una resina de intercambio iónico. La resina puede atrapar lo que es un ion en particular. Esta resina se selecciona. Esto es lo importante en el diseño de un intercambio iónico. Yo tengo que seleccionar mi resina de regeneración y de absorción de, de un ion en particular, ¿ya? Si yo quiero atrapar lo que es iones de hidrógeno o de sodio o de algún cation en particular, por ejemplo, donde yo estaba trabajando, se podía ver lo que es las resinas de intercambio poliméricas, de polímeros, que atrapan lo que es el litio, ¿ya? Atrapan el cation de litio, ¿ya? Esta resina, por lo general, tiene en su composición cierta cantidad de litio. Habría que estudiarla de una forma muy nanométrica, ¿ya? Para ver la estructura de por qué atrapa el litio. Pero la función de la resina es atrapar el componente, atrapa el cation y el líquido pasa a través del lecho, ¿verdad? Una vez que pasa el líquido, se usa una solución para volver a recuperar el litio o el cation en particular, por lo general agua o una solución ácida, ¿ya? Que va a intercambiar qué cosa. Va a ir a la resina y va a cambiar el litio por el hidrógeno. Y el litio se va a ir con la solución y se va a quedar activada nuevamente lo que es la columna de intercambio iónico. Y el diseño es similar al de una torre de absorción. Lo único que yo necesito es los datos de equilibrio de intercambio iónico, ¿ya? O sea, la cantidad de absorción de un compuesto en particular eh, en base a la masa de mi absorbente. Eso es lo que necesito. Yo si calculo la cantidad de resina necesaria para absorber dicho compuesto, yo voy a el volumen, voy a lo que es la altura toriesférica, la altura del fondo cónico, la altura de la zona inerte y demás. En base a mi carga de mi absorbente, de mi resina, yo puedo determinar el volumen, el diámetro, la altura y después se sigue del mismo paso. Y por lo general estos vienen igual de dos formas. Uno se está regenerando y la otra se está absorbiendo. Regenerando, absorbiendo, para que nunca pare el proceso. ¿Qué más? Ah, están aquí los equipos de separación líquido-líquido, que por lo general son los sistemas de destilación, columnas de separación por extracción de disolventes, ¿verdad?
¿En qué se basa este tipo de separación? Utilizan lo que es la densidad, la polaridad y la solubilidad de ciertos componentes, ¿ya? Aquí también se considera lo que es el equilibrio de bases, ¿ya? El equilibrio químico que se tiene, la tensión interfacial que va a existir, ¿ya? Em, Como son líquidos inmiscibles que no se pueden mezclar, lo bueno es eso. También se considera lo que es la viscosidad, agentes de separación. Hay ciertos químicos que te ayudan a atrapar al otro compuesto. ¿Cómo seleccionamos el equipo adecuado? ¿Qué factores se debe considerar? ¿Ya? Se debe considerar lo que es la eficiencia requerida, el tamaño, las propiedades físicas de fase, condiciones de seguridad, condiciones ambientales. Recalco, es importante para el diseño de equipos. No es lo mismo, y desde ya les digo, que en China o en Estados Unidos usan el mismo reactor, el mismo extractor, el mismo clarificador, el mismo cristalizador. Si en esos lugares ponte que recuperaban el mismo producto, ponte que pongan la misma concentración y demás, no va a ser la misma por las condiciones atmosféricas. Yo en China o en Estados Unidos, usando ese cristalizador y la misma solución, recuperaba un 90%, ¿ya? Porque no era, las condiciones ambientales eran diferentes, ¿ya? La humedad, la temperatura, la presión misma, y que la utilizo aquí en Bolivia, como estamos a mayor altura tiene diferente presión atmosférica, entonces son otras fuerzas externas que se aplican al equipo y que, digamos, no se puede recuperar un 90%, sino se recupera lo que es un 85% o puede recuperarse mayor que lo que era eh, en comparación de otro país, ¿no? ¿Cuáles son los equipos de separación de líquido-líquido? Están lo que eran las columnas de destilación o las columnas de extracción. Centrífugas también se pueden utilizar por la diferencia de densidades, decantadores igual, y los de sistema de membranas que pueden inferir lo que es en la tensión de la tensión interfacial del líquido. Por ejemplo, aquí se ve un ejemplo utilizando lo que era un sedimentador, que la solución de mayor densidad va a ir abajo y la solución ligera en la parte superior, ¿verdad? Se puede usar lo que son los extractores, ¿se acuerdan lo que era extracción líquido-líquido? Las columnas utilizando un solvente orgánico o un solvente acuoso que atrapa en particular al soluto de una solución y que tiene que pasar la siguiente etapa y demás. Yo en eso me baso para diseñar un equipo de extracción, digo, de separación líquido-líquido. ¿Qué se considera para el diseño de columnas de extracción líquido-líquido? Está lo que es la selección de configuración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de columna va a ser? Si va a ser una columna de plato, si va a ser una columna de relleno, si va a ser una columna por etapas, si va a ser uno de multifásico o va a ser uno solo equipo, si va a ser un reactor y demás. Si va a ser en flujo corriente, en contracorriente, en cocorriente o en flujo directo. Eh, ¿Y qué se necesita para dimensionar la columna? Una vez que se tenga lo que es la selección de la columna, del tipo de columnas, se haya lo que es el diámetro, la altura, en función a los caudales, en función a la densidad, a las tensiones interfaciales, a separar. Se utilizan ecuaciones de balance de materia, de energía, y que en las columnas de destilación en particular, sí o sí para el diseño de una columna, se basa en el número de platos o la altura necesaria del relleno para lo que es hallar el volumen del equipo,
¿ya? Y también obviamente está lo que son los componentes internos, si va a ser de platos, si va a ser rejillas, si va a ser, si va a tener algún compuesto en particular en la parte interna. Se tiene que escoger cuidadosamente, pero en particular estos ya tienen estandarizados. ¿Cuáles? ¿Qué tamaño o qué plato deberías usar si es este tipo de columna? Si es el diámetro mayor a 1 o 2 metros, es recomendable usar tal distancia entre plato a plato, y demás. Ya, o sea, eso se basa. ¿Qué he dicho? También es importante, yo para ver si mi columna va a soportar, ¿ya? Mi columna va a soportar mi proceso, siempre se halla lo que es una caída de presión, ¿ya? En el formulario de especificaciones de compra o adquisición de mi columna, necesito lo que es la caída de presión. Por lo menos mínimo que tiene que soportar esta caída de presión, si no, no me sirve. Recordemos cómo se veía lo que eran la- las etapas de equilibrio de una columna. Aquí me estoy pasando una columna de destilación, por ejemplo. Se tenía que identificar los componentes de ingreso, de alimentación, si entraba en forma de líquido, en forma de mezcla líquido-gas, si entraba en forma de líquido, digo, de gas saturado, si entraba en forma de diferentes formas, ¿no? Líquido frío, líquido saturado, mezcla líquido-gas, mezcla, digo, en forma de gas. O se pone que inicialmente estaba líquido, llevan a un sistema de compresión y a un sistema de condición de alimentación y lo vuelven gas, ¿no? Mucho infiere eso. Eh, Se tiene que determinar lo que es el equilibrio de líquido-líquido, que esos son diagramas ya existentes para todo para toda mezcla que se tiene en proceso, se tiene que tener estas curvas de equilibrio, que en su mayoría las van a encontrar en bibliografía. Se halla lo que es el cálculo teórico de etapas de una torre de absorción, de una torre de destilación y demás, teórico. Y siempre se tiene que sobredimensionar. Ponte que si me ha salido 10 etapas, em, tengo que hallar lo que son las etapas reales, considerando una eficiencia del 50 al 60% que se tiene. Algunos consideran una menor rendimiento, y eso 30% saben considerar, pero eso ya es a criterio de cada uno y el conocimiento general. Pero exagerando 60, 50 máximo, no puedes considerar superior a eso. Una vez que se tengan estos datos, ya directamente podemos hallar lo que son el diámetro, la altura del recipiente. Y hallar lo que es todos los accesorios, las condiciones de operación. Están los decantadores también para separar líquido, ya por diferencia de densidades, que también tienen su particularidad, que es lo mismo que hemos dicho que se necesita. Aquí, importante para diseñar si se dan cuenta, es el mismo diseño que un reactor, que un cristalizador. Lo único que los caracteriza de cada uno es el fenómeno que ocurre. ¿Ya? Y en aquí lo único que me va a importar a mí es que la alimentación, ya ponte que ingresa por aquí la alimentación y la velocidad de sedimentación, la velocidad de sedimentación del sólido, en este caso del fluido, va a depender para lo que es el diseño. Ponte que si mi velocidad es muy lenta, no te conviene tener decantadores pequeños, tienen que ser más grandes porque va a tardar mucho más en, en separarse, pase. Em, Como mencionaba, tenemos las columnas de destilación, que son estas en particular.
Espero que se acuerden en su gran mayoría. ¿Y qué? Necesitamos, como ya mencioné, separar lo que es la alimentación, especificar el producto, seleccionar las condiciones de operación, la presión de operación, sobre todo la presión. Hay columnas que son de alta presión y que son de baja presión, ¿ya? Y eso es importante, no es lo mismo, no es lo mismo que no es una presión, ya, cualquier columna, entonces, de destilación. Hay unos que son específicamente para alta presión y otros que son específicamente para baja presión. El material del recipiente mismo y las condiciones de operación. También si va a ser una columna de platos o de relleno, hemos dicho. Hay diferentes tipos de rellenos, no sé si se acuerdan. Los anillos Rashi, las eh, tamices y demás que ayudan al contacto de gas líquido. Gas líquido. Que esa es su función. Y que cómo va a ser su distribución, cuál de todos estos yo voy a aplicar, esa ya es la decisión que uno toma al diseñar el equipo. ¿Ya? Y que al final van a hallar su caída de presión. Y si su caída de presión es aceptable, no veo. Porque ya existe estándar. Ponte que para problemas de destilación, la caída de presión para una columna de alta presión es, ponte que 10.000 megapascales, digamos, o así. Si me sobrepaso de eso, entonces no va a soportar mi proceso. Tiene que ser una caída de presión que cumpla el criterio. Si hay lo que son número de etapas de equilibrio, cuántas etapas yo necesitaba. Si yo tengo el número de etapas, yo voy a hallar lo que es la altura de mi columna de destilación. Si yo hallo con los datos de equilibrio, se hallan lo que es el número de etapas, y ya existe ya una condición mínima, que la distancia de plato a plato es de tantos, es esta distancia, no puede ser menos. Entonces, si yo ya tengo ese número de platos, y ya tengo esa distancia, entonces multiplico el número de platos por esa distancia y yo ya tengo la altura de mi columna. ¿Ves? Y así. Que por lo general estos balances y demás los recomendaría, por mi parte, hacerlos en el HASIS o en el ASPEN, que les van a simplificar la vida. Que si ponen alguna condición y demás, se puede llegar hasta el diámetro de la columna. ¿Qué más? El diseño mecánico, la que ya hemos visto, ¿no ve? Una vez que ya se tenga lo que es la presión, demás, que por lo general estos destiladores son de chapa gruesa, se halla lo que es el espesor de la chapa que como mínimo debería tener y la hermeticidad del mismo. Aquí están los líquidos disueltos. ¿Dónde están? Que igual aquí están en el otro eran sólidos disueltos, en este son líquidos disueltos. Que lo mismo, en aquí en particular se usa lo que son las columnas de destilación, de absorción, ¿ya? Que son diferentes procesos, ¿no? A ver si se acuerdan. El del cambio iónico, la cromatografía y la extracción con solventes. Este es un equipo de extracción, un reactor con un agitador con varios agitadores, donde está con varias paletas, con varios rodetes, para separar lo que es dos líquidos. Se puede también utilizar este tipo de extractor. ¿Cómo seleccionamos un extractor de líquido líquido? Va a depender mucho de la mezcla, número de etapas, si son muchas, si son pocas, cuál me conviene, si es un extractor centrífugo, una columna estática o una columna agitada, como hemos visto anteriormente. Se basa en lo que es el flujo, tiempo de residencia, tensión interfacial. Te recomienda cuál deberías tú usar.
la diferencia de densidad, sobre todo también si es baja, si es alta, si es moderada y demás. Y eso a lo que son como decía, los extractores con solventes, que se acordarán. Eh, Puede ser, y es similar a lo que es una columna de extracción de destilación, ¿ya? Si fuera en contracorriente y demás. El líquido más denso entra por aquí y el líquido menos denso por aquí y ocurre lo que es la extracción, ¿ya? Esto puede estar en contacto y atrapar lo que es un componente particular. Y por la parte superior o inferior también, eso va a depender mucho de la naturaleza del líquido, de cuál va a ser la salida y cuál va a ser la entrada y demás. Algunos ingresan por la parte superior, otros lo hacen por la parte inferior, ¿ya? Otros están en forma, por medio, por ejemplo, el contacto directo, tiene varias entradas para tener mayor contacto. O sea, es como ver diferentes tipos de extractores. No sé si se recuerdan en operaciones unitarias 3 yo he llevado diseño de extracción sólido líquido, líquido líquido, y de esos tipos de ejemplos les estoy hablando. ¿Qué más? Estamos en los separadores gas sólido, que esto ya es redundante porque podemos usar diferentes tipos de equipos, no son tan complicados. ¿Qué se utilizan? Por lo general se utiliza para limpiar un gas en particular. El gas tiene partículas suspendidas, entonces se utiliza algún equipo para atrapar lo que es dicha impureza. ¿Ya? ¿Cuáles son? Se puede usar lo que son los colectores secos, cámaras de sedimentación, cámaras con bafles, o sea, con contacto con un bafle, el sólido choca y sedimenta. Ciclones, tenemos lo que son ciclones múltiples, lavadores húmedos, que por lo general se usan en la minería, eso. Atomizadores por gravedad, unas centrífugas también. Eh, También lo que tenemos los equipos o los secadores de chorro o equipos de chorro, que es similar a un ciclón. Y, por ejemplo, los filtros, que se utiliza para tapar un sólido de un gas. ¿Qué te dice aquí cuál puedes usar? Sí, el tamaño de partícula, la carga mínima que se tiene, eficiencia, cuánto es la eficiencia que tiene cada equipo. Ponte que algunos tienen 50, algunos tienen 90, algunos tienen mayor capacidad de atrapar los sólidos, la velocidad con la que trabajaría el gas como referencia. Solo podría trabajar, digamos, este ejemplo, ¿no? Una cámara de sedimentación solo trabajaría con velocidades de 1.5 a 3 metros por segundo. Si sobrepasa esa velocidad, entonces no me conviene este tipo de equipo. Tendría que buscar, no sé, un ciclón o otro equipo que cumpla dicha condición. La caída de presión, como he dicho, es muy importante para sistemas de separación gas sólido, gas líquido, gas. Y velocidad de lo que es el líquido o el volumen, el espacio requerido que se tiene, también mucho infiere en la selección de cualquier equipo, el costo que me va a tener. Yo puedo hacer esto, ponte que dos equipos, el ciclón y uno de lámina, un separador de lámina y un ciclón, tienen las mismas condiciones. Para mí se adapta a mi proceso. ¿Cuál me conviene? El que tenga menor costo, porque no voy a comprar el más costoso si ambos cumplen la misma función. Tiene que basar en costos. Y como han visto, los separadores, los ciclones, se utilizan en todo tipo
de separación, ya sea gas sólido, gas líquido. El diseño de un ciclón es importante. Como hemos dicho, aquí va a entrar los sólidos en el gas, van a quedar sedimentados en lo que es en la parte del fondo del ciclón y el gas limpio va a salir por la parte superior, que lo hemos visto ya. Filtros, el más comúnmente usado a nivel industrial que utilizamos gases son los filtros de mangas, ¿ya? Que es como un equipo que ingresa el gas y son como su nombre dice, ¿no? Son mangas que atrapan todas las partículas y el aire sale. Es como, esta manga es un medio filtrante, obviamente, una tela de diferente tamaño, eso es importante. En la elección del medio filtrante, yo tengo que saber qué tamaño de partícula debería atrapar o el máximo que va a atrapar. Y, y por lo general esto no hay mucha complicación para el diseño, sino para la elección del medio filtrante, la capacidad, las condiciones de operación y demás. ¿Qué más tenemos? Los separadores líquido-gas, que estos son, ¿cuál? Diferentes tipos de equipos, ¿ya? Que se puede usar lo que es las anteriores técnicas que hemos visto, ¿ya? Columnas de destilación, de absorción y demás. Hay lo que son, por ejemplo, en particular para estos equipos que no, que solo es una separación, ponte que es una separación física. Hay los separadores verticales y los separadores horizontales, que no, solo considerando lo que es la presión, temperatura y demás, se puede diseñar el equipo. Y como vemos, por ejemplo, aquí ya hay lo que es parámetros, ¿ya? Si yo tengo el diámetro de mi recipiente, que lo voy a hallar en función al volumen de mi equipo, de mi capacidad y demás, yo ya puedo determinar qué altura debería tener la zona inerte, ¿ya? Las gotas de vapor en este caso. El nivel del líquido, esto por ejemplo es por cambio de temperatura, son un intercambiador de calor, ¿ya? Que la parte líquida va a salir por abajo y la parte como un evaporador, digo, como un destilador diferencial, se asemeja a esto. Y igual, la mayoría se basa en lo que son tamaños del recipiente en función al volumen, viscosidad, densidad, presión, temperatura. Si yo tengo esos datos, puedo diseñar mi equipo. ¿Qué más? Están los separadores horizontales, que es igual. Lo único que cambiaría son que uno tiene diferentes ecuaciones para el diseño, ¿ya? Porque la presión atmosférica va a ejercer una diferente fuerza en todo este área. Antes solo ejercía en el área superior, ¿verdad? Pero ahora va a ejercer aquí y por eso tiene diferentes ecuaciones. Y los rangos de presión y de temperatura son diferentes. Y como les digo, ya existen parámetros. Si yo tengo la longitud o tengo el diámetro, ya puedo hallar el otro parámetro. Así de simple. Mm, ¿Qué más? Por último, estamos viendo lo que son los equipos de reducción de tamaño o los de aumento de tamaño. Los equipos de reducción de tamaño son lo que son los equipos de trituración, o sea, los molinos, ¿verdad? O los pulverizadores. Que esos no, si son cambios físicos, si no es tanto químico o una transformación que ocurra en el producto, o sea, que se transforme en algo nuevo, entonces si solo es físico, netamente nos tenemos que basar en las, por ejemplo, en condiciones de operación, tamaños de partícula, en particular en los equipos de molino, yo con tener el tamaño de partícula y lo que es la relación de reducción a tamaño y distribución de tamaño, yo puedo determinar qué equipo, qué triturador, qué molino, si es del molino me conviene
para usar en el proceso, ¿ya? También se considera lo que es propiedades de material, si es muy abrasivo, si es muy reactivo, si tiene toxicidad, si es inflamable y demás. Entonces, esas consideraciones no vamos a tomar en cuenta en la elección de un equipo de molienda o de pulverización. También tenemos lo que son los equipos de aumento de tamaño, que pueden ser los cristalizadores, que sí sería una transformación. También están los que son en el aumento de tamaño, en aquí podemos hablar lo que son los aglomeradores, ¿ya? Que hacemos una mezcla física y lo cambiamos de tamaño, ¿verdad? Por lo general se utiliza un aglutinante para atrapar sólidos, ¿ya? Y obtener un nuevo producto. Estos aglutinantes eh, pueden ser muy prácticos, depende de tu producto como tal. Se puede usar en diferentes aplicaciones. Un ejemplo en el cual yo he visto son los pellets, ¿ya? Nosotros metemos la mezcla y el equipo hace lo que son los pellets y hace lo que es el aumento de tamaño. Equipos de pulverización que se puede escoger. Hay diferentes tipos. Esos son un montón. ¿Ya? ¿En qué se va a basar? En el tamaño de partícula, ¿ya? Eh, el material, ¿ya? Y obviamente la naturaleza del material. Aparte que si solo considero lo que es el tamaño de partícula, aquí te especifica cuál tú deberías usar. Si vas a usar un material de diamante, de topacio, de cuarzo o de yeso y demás, ¿qué tipo de trituradora yo usaría? Si sería uno de mandíbula o un giratorio, si son los de impacto, si son los trituradores de rodillos o o cualquier molino que se requiera, ¿no? Aquí te aparece el rango, desde aquí hasta aquí. Ponte que este molino de arena solo es recomendable para tamaños de partículas em, de 10 micras. ¿Ya? O exagerando 100 micras, por debajo de esto es recomendable. Si ya es mayor el tamaño, entonces es recomendable usar, no sé, un molino de bolas o un molino vibratorio, por ejemplo. También lo que era, también se puede ver para este tipo de equipos en la clasificación del material, las propiedades físicas que se tiene, qué equipos te recomienda, por ejemplo, si es duro, resistente, tiene pedazos de micro o metales de pulverización, si está por debajo de la malla 5, si está por debajo de la malla 5 entre 300, si está una malla superior a 300. Aquí te describe qué trituradores te recomienda utilizar, ¿ya? Si tu material es duro, abrasivo y frágil, también te recomienda qué tipo de triturador se usa por lo general a diferentes tipos de partícula, ¿no? A diferentes tamaños de partícula. Y así, es buscar, no es seleccionar como tal. Tienen que ustedes comparar cuál me recomienda la bibliografía, si es que yo no sé, entonces cuál me recomienda. Y siempre contactar a un proveedor, verificarlo con un mecánico, con un experto en el área, para algunos que van a realizar diseños en futuras eh, proyectos, siempre es considerar eso. Nosotros hacemos, cuando estamos como estudiantes, hacemos lo mínimo, ¿ya? Porque es solo es para presentar una materia. Pero cuando es a nivel industrial, si tú te equivocas en seleccionar un equipo, ¿ya? Eso puede inferir
costo de operación enorme, puede ser millones que se pierda. Se puede ver lo que es un daño económico a la empresa, al proceso y demás. Por eso es importante consultar siempre. No es, ponte que yo he seleccionado un molino de rodillos, una trituradora de rodillos, pero no, mi compuesto era muy, no era abrasivo y demás, y esto era muy costoso. Y bastaba con comprar una trituradora de martillo y demás, ¿no? Y para evitar esos conflictos siempre es recomendable leer. Si no sé, pues lo voy a leer. Le voy a preguntar a un experto que ya conoce qué tipo de molinos se utilizan en tal área. Esto en particular en proyectos nuevos que se realizan, ya que no existe información. ¿Qué más? Están los equipos de lo que son transporte de materia, ¿no ve? Y almacenamiento. ¿Cuáles son? Aquí, importantísimo. Todo proceso, sí o sí, va a depender de unas bombas. Si es líquido, si es mezcla sólido-líquido, igual, bombas. La selección de esta bomba es importante, quieran o no, es importante. Ya, no es lo mismo seleccionar, y eso que les quede claro, no es lo mismo utilizar una bomba centrífuga, una bomba de diafragma o una bomba de desplazamiento positivo. No, porque son diferentes. Si yo voy a usar esta bomba de diafragma, ¿ya? Necesariamente yo requiero ¿qué cosa? Un sistema de compresión, porque esta bomba funciona con aire, a ver, compresión. Mientras que la bomba centrífuga está solo, necesita un motor que necesita solamente corriente eléctrica, ¿verdad? Que por lo general tienes que evitar que entre aire a la bomba, ¿vale? Para evitar lo que es la cavitación y arruinar dicha bomba. O sea, para el manejo de todos estos equipos, selección adecuada de dichas bombas es muy importante. Ponte que si tú has seleccionado solamente dos bombas y necesitabas o que transporte, no sé, una cantidad diferente y no has escogido la bomba adecuada, pues ya tu proceso se va a quedar ahí colgado. Va a tardar, va a haber cuellos de botella y demás. Van a tener que esperar a que llegue. Tenía que llegar a los 10 metros cúbicos, pero no, esta bomba solo transporta tantos, sí. Y hay diferentes tipos de bombas, no sé si se acuerdan. Bombas de diafragma, las centrífugas, recíprocos de eje rotativo y demás. Catálogos estos. Pero ¿qué necesito? Yo por lo menos necesito ya la potencia, el caudal, la altura que yo voy a elevar, la distancia a la cual voy a mover. Yo con eso voy y selecciono qué tipo de bomba me conviene. No es, ponte, esta. Te dice, tú vas al catálogo y ves un caudal de 300 y esta bomba voy a usar. No, tienes que considerar todos los parámetros necesarios. Altura, distancia, accesorios, ¿no ve? Ponte que si necesitan codos de 90, de 45, si necesitan diferentes válvulas y demás, son consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Selección de... ¿Dónde está? Esto está por demás. Aquí están. Eh, para los sólidos, transporte de materia sólida, ¿cuáles son? Están lo que son, en particular, en mi carrera nosotros llevamos lo que son maquinarias, equipos de diseño de maquinarias, ¿ya? Y están los que son los equipos de transporte. Y en ahí podemos ver la diferencia de cuándo utilizar un transportador de cinta. Y es importante, no había sido solamente escoger cualquier transportador. Hay diferentes tipos de transportadores de banda, si es inclinado, de qué tipo de material, si resiste la temperatura, si va a servir para mi material y demás.
los transportadores de banda, los transportadores o de cinta también conocidos, transportadores de cangilones que son para elevar a elevadas alturas, los que son los transportadores de tornillos sin fin, los transportadores neumáticos, que es importante también, o sea, cada uno de estos, quieran o no, si es que se puede diseñar, sí, pero no es necesario. Siempre hay que basarnos en estándar. Pero por lo menos el ancho de mi banda tengo que saber, ¿ya? Ponte que si necesito para un secado y que mi producto esté de una forma que no esté apilado y demás, necesito tener el ancho de mi banda. Y se puede calcular, seleccionar, sí se puede. Lo que son los cangilones, igual, se puede diseñar lo que es la velocidad, manejar rangos de velocidad, los, los recipientes, la altura que tiene que elevar, la presión que va a necesitar, la potencia. Lo mismo para los neumáticos, necesito lo que es la caída de presión que se va a requerir como mínimo, tengo que calcular sí o sí. Y eso se va a pasar en el flujo de caudal, en la capacidad, en la presión misma y si cumple mi caída de presión, ok, perfecto, me sirve, lo quiero. Ya, por último están lo que son los equipos de transferencia de calor, que están los intercambiadores de, de calor, por ejemplo, están los intercambiadores de doble tubo, que es el más sencillo y el que se usa en refrigeración, ¿no ve? Y en calefacción. Los de tubo y carcasa, que es el más comúnmente usado, ¿ya? En todo tipo de procesos se utiliza ese tipo de intercambiador. En la selección de estos tipos de intercambiadores es importante por el costo mismo. ¿Cuál es más factible para mí seleccionar, diseñar? No necesariamente diseñar, pero elegir cuál me conviene. Hay lo que son los intercambiadores de placas, que por lo general a nivel en alimenticio se utiliza. Los intercambiadores de calor en espiral, intercambiadores refrigerados con aire. Hay intercambiadores con contacto directo. Eh, y los sistemas de calefacción para reactores agitados, ¿no ve? Que necesita un tipo serpentín o un encamisado y demás que se vaya de la siguiente forma lo que es el intercambio de calor. Así a lo rápido, ¿no? Recordemos, esta es la ecuación de oro que siempre me decían a mí mis docentes. Calor perdido es igual al calor ganado, ¿ya? Yo puedo hallar el calor que se está transfiriendo y que se está perdiendo, ¿ya? Y que al final todo ese calor perdido puede ser el calor sensible, que va a estar, depende de qué, de la constante de calor específico y de la diferencia de temperaturas por el caudal, digamos, de agua o de vapor, ¿verdad? Ese calor sensible podría ser, ponte que el calor perdido o el calor ganado, ese podría ser igual a esta ecuación, que este es el calor de transferencia. Y yo con eso ya puedo hallar lo que es el área. ¿Qué es lo importante en un intercambiador de calor? Es lo importante para el diseño. A eso quiero llegar. Para un intercambiador de calor, lo importante, lo más clave, es hallar el área de transferencia de calor. Eso es lo que más me importa. Si yo hallo el área de transferencia de calor, ya puedo determinar qué tipo de intercambiador voy a usar, eh, hallar lo que es el diámetro que debería tener mi intercambiador y puedo tener cuántos tubos tendría mi intercambiador, si fuera uno de tubo y corazas, ¿no ve? ¿Cuántos tubos tendría? Si fuera uno de serpentín, ¿cuánto sería el largo del serpentín, la longitud del serpentín? Si yo tengo este área de transferencia. Ahora, si hay en catálogos, ¿ya? De intercambiadores de calor,
que con solo tener lo que es el área de transferencia de calor, tú puedes escoger qué tipo de intercambiador te conviene. Y si te dice la aplicación se puede usar para tales equipos, tales, y tú ya tienes las condiciones de operación, ya directamente podrías seleccionar. Pero lo correcto siempre ha sido hacer un balance energético de todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Que al final yo tengo que hallar el calor, hallar lo que es el área de transferencia de calor. ¿Yo cómo voy a hallar esta área de transferencia de calor? Pues se aplica todos los conocimientos de balance de energía, ¿ya? Específicamente, ¿qué necesitamos? Definir las condiciones de trabajo, velocidades de transferencia de calor. Ponte que si yo puedo hallar el calor de perdido o ganado, tengo las temperaturas y demás, caudales y todos los datos necesarios, perfecto. Paso al siguiente paso, que sería disponer de las necesidades, propiedades físicas y termodinámicas de los fluidos. Ponte que la densidad, la viscosidad, la conductividad, ya, necesario, sí o sí tengo que tener de mi fluido, ya sea el producto a calentar o a transferir calor, hasta el producto final o hasta el producto de transferencia de calor. Sí o sí tengo que tener. Esos datos son teóricos que yo tengo que tener la habilidad de encontrarlos en bibliografía, en datos de laboratorio y demás, para pasar al siguiente paso. Una vez que ya tenga todos esos datos, se decide lo que es el tipo de intercambiador a utilizar, depende de la aplicación. Ponte que el más usado es, si quieres solamente refrigerar, si solamente para enfriar, ponte que de enfriar desde 90 grados hasta 20, el menos costoso sería el intercambiador de doble tubo, ¿no? Que solamente te lo va a... No es tan complejo el diseño. Pero si quieres calentar y enfriar, entonces el más recomendable es el de carcasa y tubos. Ahora, solamente hay, por ejemplo, hay el intercambiador de placas que se utiliza para lo que es eh, alimentos. ¿Por qué? Por el contacto directo que tiene el intercambiador de placas, ¿ya? Mucho infiere en eso. Así es que en la selección también ustedes lo pueden encontrar cuál nos conviene, cuál les conviene. También, ¿qué sigue? Una vez seleccionamos el intercambiador, tenemos que determinar el coeficiente global. Mm, ¿Cómo se determina el coeficiente global? Pues ese coeficiente ya está establecido para el tipo de materiales, para materiales de acero inoxidable, para todo tipo de materiales y rangos de temperaturas, ya existe lo que es este coeficiente de transferencia, que es el coeficiente de transferencia es uno aproximado, no es el real. El que nosotros tenemos que hallar es el real. Y que si se aproxima a este valor, entonces nuestro cálculo está correcto. ¿Cómo yo voy a hallar este coeficiente de transferencia de calor? Pues voy a utilizar ecuaciones que hemos visto en operaciones unitarias 2, ¿ya? En particular yo lo llevé en esa materia, que vamos a usar, ¿qué cosa? El delta T logaritmo, ¿ya? ¿Y qué necesito yo? Necesito las temperaturas de ingreso del fluido a calentar o a refrigerar, de ingreso y salida, y las temperaturas de ingreso y salida del fluido que va a calentar, que va a transferir calor o que va a recibir calor. Necesito sí o sí todas esas temperaturas, que si no las tengo,
pues con un balance de materia y energía, pues las tengo que calcular. Que al final tengo que tener este delta T logaritmo. Una vez obtenido lo que es el delta T, voy a ir a lo que es el coeficiente global teórico. Digo, sí, teórico, ese es el de referencia.